Muy buenos días, estimados hermanos. Me alegra poder darles la bienvenida este sábado al programa de culto divino. Deseo que tengas salud, deseo que tengas bienestar y deseo que también tu fe esté fortalecida y estés anhelando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Seas muy bienvenido, hermano, a este programa. El Señor te pueda bendecir. Y con un corazón lleno de júbilo y de agradecimiento, te invito para que cantemos las estrofas del himno 142. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús. Si toma en pos de él su cruz y es guiado por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Estimado hermano o hermana, sin duda en este tiempo tú has comprobado la fidelidad de Dios y has visto cómo sus promesas se han cumplido. Es el momento en que demos gracias a nuestro Dios
por todo lo que nos ha dado. Te invito a que cierres tus ojos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias porque eres fiel. Hemos colocado nuestra fe en ti y hemos comprobado que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. El pan ha estado en nuestras mesas, una fuente de ingreso también. Traemos nuestros diezmos y ofrendas, devolviéndolos, reconociendo que tú eres el dueño de este mundo y reconociendo que hasta el día de Jesucristo tu promesa se verá cumplida. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimado hermano y hermana, si tú ya has apartado tu diezmo y ofrenda a Dios, haz los arreglos para poder hacer la entrega de ese recurso y que haya alimento en la casa del Señor. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Mis hermanos, seguiremos alabando el nombre de nuestro buen Dios y en esta oportunidad lo haremos cantando las estrofas del himno 60.
Santo, Santo, tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, Hosana, gloria a Dios. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios, oh Rey del cielo, oye clemente nuestra ferviente y humilde voz. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, Hosana, gloria a Dios. Perdona al hombre la falta impía. Mira a tu Hijo, mi Redentor. Pendiente entonces el alma mía pueda alabarte con todo amor. Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, Hosana, gloria a Dios. Dignos seamos de bendecirte, limpias las almas de todo mal. Cielos y tierra cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial. La gema bíblica se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Les invito para que tomen sus Biblias y podamos leer juntos estos versículos. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de nuestro Dios será expuesta por un invitado, amigo mío, de la Ciudad de México. Su nombre es David Delgado. Él es director del coro metropolitano de la Asociación Azteca. Y mi hermano, espero que este tema pueda ser de sumo interés para ti, para que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos en esta hora para solicitar que el Espíritu Santo nos dirija y podamos escuchar la palabra de Dios. Gracias, querido Padre Celestial, por traernos hasta este día, Señor. Gratitud en nuestro corazón, Señor, por tus bondades, por tus cuidados.
porque hasta aquí nos has dado tu bendición, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos haces llegar a tu santo sábado y nos permites y nos recuerdas que tú eres nuestro sustentador, nuestro creador y nuestro salvador. Y pedimos, Señor, que puedas recibir nuestra adoración. Y hoy queremos escuchar tu palabra. No queremos escuchar la voz de este siervo, sino queremos escuchar tu palabra. Sé tú pues con nosotros en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén. Qué bendición estar con ustedes, queridos hermanos, a través de este medio. Hemos tenido oportunidad de estar físicamente en su momento, pero ahora nos toca este medio. Y hay un tema que en lo particular se me hace más que preciso, no solo con el tema del estudio de escuela sabática que hemos llevado en este trimestre, sino también con la importancia de lo que está ocurriendo al tener la mayoría de nuestras iglesias cerradas y que las casas se convierten en el lugar de adoración, o por lo menos eso debiese estar ocurriendo. Por eso se me hace un tema muy importante el que podamos abordar lo que ocurre con la música en dos secciones, en lo que es la iglesia, que en este momento la tenemos cerrada, pero la tenemos abierta dentro de casa, y lo que es la música en el hogar. Realmente son temas que van de la mano uno con el otro. No podemos, a la luz de lo que hemos estudiado en la escuela sabática, decir, bueno, pues que nos eduquen a nuestros hijos en las iglesias, en las escuelas, cuando realmente el fundamento de ello ocurre en el hogar. Por eso es preciso que yo les presente y déjenme compartirles el mensaje de esta hora. Aquí lo tengo. Nada más esto. Dejar de compartir tantito. Estas tecnologías. Aquí está. Muy bien. Déjenme, voy desde el inicio para tenerlo, que lo tengan claramente. Muy bien. Hay un pasaje que me gusta muchísimo de la Escritura y que tiene que ver con este mensaje a la iglesia de Colosenses. El apóstol Pablo les dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando ¿de qué forma? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Al leerlo de esta forma y tan rápido y sin detenernos, podríamos saltar, pues sí, que hay que cantar, este nos habla de que hay que cantar, o qué bonito, y hay que cantar salmos, himnos, cantos espirituales. Cuando nos detenemos un poquito más al principio del versículo, y este es un mensaje para todos los papás, un mensaje para todos los músicos. Antes de hacer música, queridos hermanos, queridos músicos, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, en vosotros. No puede hacer música tú para la iglesia, hacer música en el hogar que tenga que ver con un tema espiritual sin que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. No. No puedo entender en mi cabeza cómo podemos crear, cómo podemos incluso inspirarnos a crear cosas, letras, música, poesía, sin que entonces podamos entender lo que en la experiencia Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios dice para nuestro caminar, para nuestro andar. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y entonces sí viene el siguiente paso, padres, queridos músicos, que es enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Porque ya obtuviste un conocimiento previo, ahora sí, compártelo. No te quedes tú con él, compártelo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora sí, mi querido músico, mi querido hermano, cantando con gracia en vuestros corazones.
¿A quién? ¿A la muchacha? ¿A mi amigo? ¿O al que me ve en un especial? ¿O si estoy grabando a los que me van a ver? No, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y especifica tres interesantes modelos: salmos e himnos y cánticos espirituales. Entendemos que los salmos, los que los hebreos cantaban, que realmente la palabra de salmos en hebreo tiene que ver con cantos con acompañamiento. Los himnos, que generalmente en la época de Jesús fue uno de los que ya la himnología ya venía, pero se interpretaban, generalmente eran a capela, no eran con acompañamiento, debido a las situaciones también que se estaban viviendo desde la época, ustedes recuerdan que fue en la época de los babilonios, que entonces todos los instrumentos de los israelitas, dice que los colgaban en los árboles, ya no querían tocar, no se sentían inspirados a alabar a Dios, y sin embargo, sí, la voz fue uno de los instrumentos muy interesantes donde la himnología pudo proseguir en la época también de Jesús, y vemos también en la época del apóstol Pablo, cuando estuvieron encarcelados con Silas. ¿Recuerdan cómo cantaban? No llevaban ningún acompañamiento, pero dice que cantaban himnos, y los cantaban con una gran fuerza, con gran corazón. Así que en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Cánticos que lleven el sello del Espíritu Santo, cánticos que no sean solamente nuestra, como dicen el Vox Populi, en nuestro ronco pecho, ¿sí? No solamente la expresión. Por eso es que, insisto, la palabra de Cristo more, ¿sí? En abundancia, dice el apóstol Pablo. Entonces, yo puedo, si me dicen en la iglesia, si hacemos un ejercicio ahorita en casa y decimos con palabras, ok, vamos a hablar, ¿qué les parece del santuario? ¿Sí? Ustedes en la Biblia deben tener muy claro de qué habla el santuario y cuáles son las partes del santuario. Y entonces yo diría, por favor, como voy a hablar del santuario y voy a hablar de cada una de las partes del santuario, por favor yo les pido que me busquen en su himnario un canto específico con cada una de las partes del santuario. ¿Lo podríamos hacer? ¿Podríamos hacer ese ejercicio? ¿Qué es lo que tendríamos que saber primero? ¿Cuáles son las partes del santuario? Empezando por el campamento, por el atrio, por cada una de las partes del lugar santo, lugar santísimo, todas las partes del santuario. Y ahora sí, ¿qué significaba cada una de ellas para entonces poder indicar un canto, un himno? Sería sensacional que ustedes padres, ustedes músicos, pudieran hacer este ejercicio en casa con sus hijos ahora. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer en esta época de pandemia. Pensamos que ya es algo que ya no vamos a poder superar, que es algo que ya, mientras no haya iglesia, pues entonces una de las cosas que están ocurriendo, queridos hermanos, y lo digo con tristeza, es que hemos encajonado la adoración solamente a unas paredes llamadas iglesia. Y pensamos que adorar y cantar es solamente en ese espacio. Y no pensamos que el lugar que pisas santo es ante la presencia de Dios. Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que en este momento estás pisando, en este sagrado día, en sábado, santo es. No hay otra forma de verlo, hermanos. No es solamente la estructura. Por eso no cantes solamente en una estructura. No adores en una estructura. Por eso es que, va a empezar la escuela sabática. Bueno, pero si en la iglesia llegaba a las 10 de la mañana, pues ya no me alcanzaba escuela sabática, pues ahora, ¿qué horas creen que voy a llegar al culto? Pues a ver si alcanzo al hermano David y al pastor Cavazos, a ver quién predica. No, a ver si no, a ver a quién pongo en la televisión, ahí en el internet, a ver quién busco, porque pues ya no alcancé el programa transmitido en vivo. No hay ningún problema, ¿verdad? Las redes nos dan hasta mensajes a la carta. No,
es momento de adoración, sí, pero lo hemos encajonado a que nada más es en el templo. Y en la casa, pues puedo tener mi desayuno, lo que acostumbre usted en el momento en el que está el culto avanzando. Yo creo que debemos de tener cuidado, queridos hermanos, aprovechando este viaje que tengo y la oportunidad de hablar con ustedes a través de este medio. Es decir, la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones, en nuestra vida, en lo que transmitimos a nuestros hijos en nuestros hogares. Si hasta aquí hemos transmitido un mensaje equivocado con respecto a la adoración, creo que es tiempo de que le podamos decir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los que vivan con nosotros e incluso también a nuestros vecinos, que este hogar es un hogar que adora a Dios en espíritu y en verdad, cantando y alabando en nuestros corazones, ¿sí? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero me temo, queridos hermanos, que eso no es exactamente tampoco lo que está ocurriendo durante todo el resto perdón, de la semana, que vendría siendo de domingo a viernes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos? Es interesante este filtro, yo lo puse así, este versículo, espero que podamos entender estos valores que nos explica el apóstol Pablo a los Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto que pensar. Nuestros pensamientos, sí, lugar donde entonces empiezan a entrar todo, alimentamos nuestra alma, sí, las avenidas del alma, alimentamos todo aquí, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está entrando? Lo que está entrando es verdadero, lo que está entrando es honesto, lo que está entrando es justo, es puro, amable, buen nombre, de virtud, digno de alabanza. Piensa en esto. Y cuando hablamos de música, tenemos que pasarlo por este mismo filtro. Si es verdadero, si es honesto, si es justo. Porque cuando en el filtro del hogar no hay un filtro y dejamos que corra toda la música por delante y no vemos si es verdadero, si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable, de buen nombre, si hay virtud alguna y si es digno de alabanza, si no tomamos este filtro, queridos hermanos, obviamente, cuando llega el día sábado en el hogar o en vivo, de forma presencial en la iglesia, vamos a tener un gravísimo problema con esto, porque entonces nuestro pensamiento va a estar en que la iglesia es un lugar exageradamente aburrido. Y hoy me dirijo también a los jóvenes, a los adolescentes, que ven una iglesia que es aburrida. No le digan a nadie. A veces sí es así. ¿Y saben por qué es así? Hablando de la música. Porque en ocasiones, incluso la hermana Huay lo menciona, que a veces parecen notas fúnebres y la forma en la que los cantamos, es decir, cantad alegres al Señor, y desafinados. Y la cara me dice que todo está muy triste. Y en lugar de cantar, cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Y mi rostro dice, servirle siempre con fervor, obedecerle con placer. Importa mucho que cada uno de los líderes de música inculquen también el hecho de que el canto debe ser no solamente una expresión musical, no solamente notas, sino tiene que ser también algo vivo,
algo que exprese en su totalidad y no solamente en cuestiones parciales. Y entonces, queridos jóvenes y queridos hermanos, en la realidad, ¿sí? Cuando llegamos también a la iglesia y no pasamos la música por estos filtros, si es verdadera, si es honesta, si es justo, si es puro, amable, de buen nombre y si hay virtud alguna y es digno de alabanza, y entonces que corre la pista, entonces que corre el que toca el instrumento. No, hermanos, sí, la Biblia nos da estos elementos, estos valores en los cuales podemos nosotros tener un filtro para la música. Pero vean, durante 6 días, a veces los jóvenes, y yo nada más quisiera poner un chispazo de lo que en los últimos 70, 80 años de música existe en el mundo, cómo los jóvenes lo han visualizado así. Y tal vez tú te identifiques con alguno de estos elementos, ¿sí? Ya sea el pop, el rock, hip hop, música electrónica, rap, punk, reggaetón, clásica, bachata, barachera, danza, balada, jazz, country, disco, cumbia, salsa, blues, banda, etcétera, 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 etcétera. No sé con cuál te identifiques o incluso alguna que me haya faltado aquí de los últimos años, pero cada uno de estos géneros de música los introducimos luego con mucha facilidad a la iglesia sin filtrarnos. Y yo nomás quisiera hablar de los últimos 3 ritmos que se han apoderado del mundo en los últimos 70 años, un poquito más, a la mejor, obviamente yo no nacía en ese tiempo, pero la historia de la música sí nos dice un poquito de algunos géneros que han sido predominantes, ¿sí? Y que han traído sus consecuencias en su momento. Quiero presentarle algunos, los conocerán más que yo, que el rock y su influencia, que hay muchos elementos del rock. No es mi tema enfocarme a cada uno de ellos y su influencia muy específica, solamente pasándolo por encimita rápido, dice que los estudios han establecido que los mensajes que se reciben son de qué, estoy hablando de la pura música, son de perversión sexual en todas sus formas, de impulso a la rebelión contra el orden establecido, a la iniciación al suicidio y la violencia, el homicidio y muchas veces a una consagración a Satanás. Así de claro es esto. Rebelión contra el orden establecido. Y recuerdo mucho esta expresión porque era rebelión contra el orden establecido, no solamente con respecto a cuestiones políticas, a cuestiones religiosas, sino también cuestiones de toda autoridad, incluyendo los padres. Y es de ahí que el que escuche este tipo de música, y eso sí puedo decirlo, porque llegué a tener alguna ocasión un vecino, un joven, que literalmente él escuchaba la música todo el día, música rock. Recién yo me había casado, donde empezamos a vivir con mi esposa, ahí este joven escuchando toda música y regresaba de trabajar y seguía escuchando, y en la noche seguía escuchando y en la mañana se escuchaba pura música rock. Años después, aunque nosotros nos cambiamos de lugar de vivir, regresamos a alguna ocasión y supimos que este muchacho, sí, había caído fuertemente, no solamente en las drogas, sino que entonces había cometido algunos delitos que lo habían llevado y que lo mantienen actualmente en la cárcel. Una rebelión, tremendamente. El rock y su influencia dan como resultados el aumento de la violencia, el consumo de drogas, obviamente, sexo sin medida, suicidio y una rebeldía, que es lo que decimos. Pero después, digamos que una de las hijas del rock, de alguna manera, por llamarlo así musicalmente dentro de los géneros, fue una muy predominante, pero antes de ello, bien, no solamente es la cuestión musical, sino que también lleva a acciones, sino también a ciertos estereotipos en la forma de vestir, ¿sí? Algunos recordarán estos tipos de vestimenta, o algunos tal vez de ustedes recordarán que se vestían así, ¿no? No sé si se lograron pintar de esa misma forma, pero a lo mejor era la moda, era el estereotipo, era
la forma de ser. Vean el cabello, de que antes era el corte, casquete de raso y todo. No, 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 aquí es totalmente distinto. Pero después viene este ritmo llamado, o esta influencia que le llamo yo pop, ¿sí? El mundo le llama pop balada, pop rock, varias cosas, pero dice, al provenir del rock mantiene su influencia, pero agregando la parte interesante de esta palabra, sensual y de hedonismo. ¿Qué es el hedonismo, hermanos? El cual considera el placer como la finalidad o el objeto de la vida. Es decir, a este mundo yo nada más vine a gozarla. Yo no vine a hacer otra cosa. Hay que vivir la vida para gozarla. ¿Sí? Y el hedonismo considera a eso, el placer como la finalidad, ¿sí? El objeto de la música. Música mayormente dirigida a adolescentes, curiosamente. Me estoy saltando tal vez muchos géneros que podría yo explicarles, como la música disco, que está hecha específicamente no solo para bailar, sino fue hecha la música disco para la homosexualidad. Muy específicamente fue diseñada, y la música electrónica tiene elementos, ¿sí? Que entonces hacen segregaciones en genitales, en varias partes del cuerpo, que obviamente hay una reacción, queridos hermanos. Esto está, y hay los documentos, hay una comprobación científica, pero hablando del pop y su influencia, vean nada más lo que ocurre. En los resultados crea estereotipos, cambios de conducta, vulnerabilidad sentimental, mantiene varias afectaciones que el rock conlleva. Ahora, ¿cómo se vestían en aquel entonces? ¿Sí? Que como que ya me están tocando un poquito las épocas en las que yo era más joven, ¿no? Me considero todavía joven, pero mire nada más. Entonces, había incluso los peinados, ¿sí? La forma de vestir, que incluso empezamos a tener ya problemas para distinguir en los cortes de cabello y en las formas de vestir quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres, porque a veces en el corte o en las vestimentas empezamos a tener ya serios problemas para distinguir. Y miren nada más, yo literalmente podría decir que una de las grandes corrientes que se vio, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la influencia que tuvo la iglesia más en los últimos 30 años, casi que diría 35 años, que ha tenido influencia la iglesia con respecto a música que ha llegado del mundo para la iglesia, y como dicen por ahí, para quedarse, ha sido esta, la música pop, que mezcla elementos, y estoy hablando solamente de música, no estoy hablando de letra. Muchos ocupan esta música para sus pistas, para alabar y glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Y entonces piensan que la música no tiene ninguna afectación y que pueden ocuparla, componer una letra bonita que hable de Jesús o hasta un himno, y no pasa absolutamente nada con este estilo, ¿sí? Y entonces, pues obviamente crea también estereotipos. No solamente en cuestión de la forma de cantar, la forma de vestir, la forma de pintarse, muchas cosas, y que obviamente yo pensé, hermanos, que después de este género, pues con este ya iba a venir Cristo y y ya lo iba a deshacer, pero nos falta uno que está, pero en boca de todos actualmente. ¿Cuál es? La música reggaetón. ¿Y cuál es su influencia? Por el hip hop, por el reggae jamaicano. Este género musical, hermanos, habla sobre contenidos muy específicos sexuales, sobre droga, pero trae una intención musical interesante que ellos han agregado en su poesía, si eso se le puede llamar poesía, obviamente, un menosprecio a la mujer hasta el punto que la ve como una esclava de sus movimientos y con un objeto sexual. Música mayormente dirigida también a ustedes jóvenes, a ustedes adolescentes. No está dirigida a los hermanos que tienen del quinto, sexto y séptimo piso, no, está dirigida más a los jóvenes que están en los primeros años, de los 14, 15, 16 años, está dirigida para ustedes, porque sabe que los efectos que tiene, que espero poder en otra ocasión estar con ustedes y explicarles de los polirritmos, y que vean ustedes cómo los polirritmos traen una afectación en muchos de estos géneros, pero obviamente traen una afectación
en todo lo que es la parte corporal. Yo nada más podría decirles rápidamente que en el orden de la música, y los músicos lo saben aquí rápidamente, le llaman la melodía, la armonía y hasta el último, en cuestión de orden de importancia, pero que todo todo complementa para lo que es música, el ritmo. Hoy el enemigo de Dios se ha encargado de hacerlo todo exactamente al revés. En lugar de escuchar primero la melodía, ¿sí? Nos estamos guiando ahora por el ritmo. ¿Qué ritmo es? Ta, 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 pa, 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 pa. O los polirritmos, que es más de un ritmo y que van mezclados y que entonces esto van a generar una confusión bien interesante y obviamente van a afectar primeramente nuestro cuerpo, ¿sí? ¿La música lleva ritmo? Claro que sí, no es malo el ritmo, no. El problema es que ahora Satanás lo ha intercambiado. La melodía, que es cuando cantamos, a Dios el Padre Celestial, y cuando yo mezclo otra melodía, ¿sí? En este caso, para hacer una armonía, y digo, a Dios el Padre Celestial, y entonces mezclo estas dos, hago una armonía interesante, ¿sí? A un ritmo, pero ahora los jóvenes dicen, no, pues mire, ¿qué podríamos decir, hermano David? Mejor, ¿por qué no la doxología la hacemos? Oh Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno y unidos todos a la paz. Y vamos cambiando ritmos y vamos. Entonces, en lugar de que nos concentremos en la melodía, en donde va el tema, ¿sí? Y entonces la armonía que ataca más, ¿sí? Nuestras emociones. Recuerden, y perdón que me regrese un poquito más, así, la melodía a nuestra mente, la armonía, ¿sí? Nuestros sentimientos y el ritmo ataca el cuerpo. Los tres son importantes para la música y tienen que estar bien balanceados. Ni uno por encima de otro, solamente la melodía por aquí, la armonía conjuntando y a un buen ritmo, una buena métrica. Sin embargo, todo esto lo ha cambiado el enemigo y dice, mejor que sientan más, ¿sí? ¿Sí? Su cuerpo, sus emociones y que piensen menos. Ese es el mensaje. Y por eso es que el reggaetón no solamente tiene esos elementos, sino también crea estereotipos, cambios de conducta, sexo degradante, drogas, sí, claro. Y vean, y entonces los jóvenes van a verlos con esta vestimenta. Papá, quiero ponerme de esta forma, quiero ponerme, vestirme así, o tal vez de esta otra forma, y con señales. Yo creo que debemos ser claros como padres, dirigir a nuestros hijos y decirles cómo están alimentando su mente a través de este tipo de melodías y que son las que están abundando actualmente en nuestro mundo en el día de hoy. Por eso es importante, me voy a saltar esta parte porque realmente es un poco para mí incluso grotesca saber cómo el mensaje anticristiano, el efecto subliminal que causan este tipo de melodías, ¿sí? ¿Cómo es que es posible que en un momento dado nosotros, hermanos, permitamos que esto ocurra, ¿no? Están leyendo, por ejemplo, déjame sobre el razón, no puedo leer, no puedo leer, nada, lo pongo rápido en pantalla, pero sí lo puedo leer. Luis Fonsi escribe, canta esta canción que se mantuvo muchos años en primer lugar, y el mensaje es sexo sin límites, sensualidad, doble sentido en su lenguaje. Y luego felices los cuatro, pues imagínense nada más de qué estamos hablando, queridos hermanos y jóvenes, pero ¿qué creen? Las pueden cantar y no se dan cuenta de lo que está diciendo la letra, porque todo esto está al revés. El ritmo ya los lleva, no los lleva el pensamiento, no los lleva el buen juicio, no los lleva los valores que hablaba Filipenses, no. Y cuando vemos el último, lo dejaría todo. Ay, este no es este es más pop, pero lo dejaría todo porque te quedaras
mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo está ya. O sea, ¿cómo es posible que podamos cantar este tipo de canciones, ¿sí? Y te podría poner muchísimos más ejemplos, ¿sí? Sin embargo, no es el momento de ello, sino advertir, pero eso sí, padres, advertir. ¿Sabes tú la música que están escuchando tus hijos? ¿Sabes lo que actualmente ellos están escuchando? Ahora, fíjate bien. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa o la música que escuches, hacedlo todo para qué. Ujú, así es. Debe ser para gloria de Dios. Y por eso nosotros debemos recordar algunos conceptos que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos marcan con respecto a los propósitos que tiene la música. Sin embargo, quiero recordarles rápido este pasaje. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Sí? Balaam que es detenido por el ángel y el asno que en este caso que habla. ¿Recuerdan ese momento? ¿Qué era lo que pasaba? Balaam tenía un propósito y dice Ellen White en lo que es Patriarcas y Profetas en la página 484 y 485, estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balac. Balaam sabía que la prosperidad de la Israel dependía de que éste obedeciera a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina sino induciéndolo a pecar. Es decir, recuerden hermanos, no hay forma de que el enemigo nos haga daño, ¿sí? Si nosotros estamos en el cerco de protección que nos permite la ley de Dios. Pero decidió entonces conseguir el favor de Balac, dice, hablando de Balaam, dice Ellen White, aconsejándoles a los moabitas el procedimiento que se había de seguir para traer una maldición sobre Israel. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos ¿a dónde? A la idolatría. Muy bien. Sigue diciendo esto. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Es decir, considerado como profeta, aunque no pertenecía al pueblo de Dios, pero considerado como profeta, respetaba el pueblo de Israel a Balaam. Entonces, Balaam, ya que tenía un puesto importante y ya que lo respetaban, tenía ese liderazgo para llamar a algunos. Y dice que le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Ande usted, mira nada más. Esto no acaba ahí. Hechizados por la música. Tres cosas interesantes que ocupó Balaam. Primero los llama a la fiesta, dice, hay una fiesta y es esta tarde, digo, es esta noche, no, digo, no. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová, mientras participaban, bien tristes, ¿verdad? Participaban en la alegría y en los festines. El consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Papá, por favor, déjame ir a una fiesta. Sé que hay pandemia, pero todos vamos a llevar cubrebocas, ¿sí? Pero déjanos ir a la fiesta, ¿sí? Es con los amigos de ahí de la escuela, no pasa nada, nada más van a estar 5 o 6 reunidos ahí. ¿Y quién te dice, querido hermano, que cuando tú das este permiso, cuando permites a la señorita, al joven asistir a un lugar, ¿sí? Satanás sabe qué hacer en estos casos. Sabe hechizar, sabe seducir, sabe cómo atraer, ¿sí? Y también sabe cómo hacer que su mente sea desconectada de los valores que tiene la gente. Y dice que ocupó aquí en el pueblo de Israel, el vino fue el que ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a apostarse ante los ídolos. Ya más adelante veremos otras cosas de lo que ocurrió aquí en este pasaje, pero es muy interesante, padres, y lo digo yo también como padre de familia, el alarmante, y es alarmante que a veces cuando los hijos nos piden permiso, nosotros tengamos que tener cuidado para que ellos no pierdan el dominio propio,
para que obedezcan siempre la ley de Dios y estén dentro del marco de protección. Para ello, dice Ellen White, pero ahora en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, página 497, me sentí, como dice, alarmada cuando vi por doquier la frivolidad de hombres y mujeres jóvenes que profesan creer la verdad. Tal parece que Dios no está en sus pensamientos. Tienen la mente llena de tonterías. Ay, hermana White, ¿qué dice? Su conversación es vana y vacía. Tienen el oído aguzado para la música, o sea, les gusta la música. Y Satanás sabe qué dice, Satanás qué sabe hacer, qué órganos excitar para animar, para monopolizar y hechizar a la gente, a fin de que Cristo no sea deseado. O sea, recuerden que Satanás lo que está buscando en este gran conflicto no es otra cosa más que el fin de que Cristo no sea deseado. Y ocupa la música para excitar, para animar, monopolizar y hechizar. Sí, la música cuando no se abusa de ella es una gran bendición, pero cuando se usa mal, ay, santo Dios, terrible maldición. Mejor ni ocuparla. Así, así de claro. Por eso debemos recordar algunas cosas, queridos hermanos, que sí hace la música. No olvidemos que la música comunica emociones, ¿sí? Iré un poquito más rápido, nada más subrayando diciendo las partes específicas con alegría. Al comunicar emociones, dice, así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Uso terapéutico. Interesante esto. Recuerden cuando el espíritu de malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba y Saúl tenía, que dice, alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo, ¿qué dice? Se apartaba. E interesante lo que dice aquí Ellen White. Ahí están reunidos los jóvenes. Se escucha el sonido de música instrumental y vocal. Allí están reunidos los cristianos, pero ¿qué es lo que se escucha? Un canto, una cantinela frívola apropiada para el salón de baile. He aquí a los ángeles puros recogiendo la luz, les rodea y la oscuridad circunda a los que están en esa morada. Queridos padres, querida iglesia, ¿qué música estamos escuchando? ¿Y qué tipo de ángeles creen que es los que rodean nuestra casa? Ángeles que están protegiéndonos y que tienen gran luz con la música que estamos escuchando, o ángeles que traen oscuridad y circundan a los que están en esa morada. Esto es serio, no es broma, es muy serio. La música que tú estás escuchando puede permitir que estén ángeles de Dios o que estén ángeles del enemigo de Dios. Y vean esto. La música introducida en sus hogares, en Testimonios, página 505, tomo 1, ha servido para apartar las mentes de la verdad, en lugar de incitarlos a la santidad y a la espiritualidad. Los cantos frívolos y la música popular moderna parecen compatibles con sus gustos. Pues claro, Satanás, recuerden, sabe qué órganos excitar, monopolizar y también hechizar para que entonces Cristo no sea deseado. Por eso es que debemos tener cuidado con la música que estamos escuchando. 6 días estamos escuchando una música terrible y queremos el séptimo, ahora ya ni el séptimo. Queremos todos los días escuchar la misma, nada más que cambiarle de letra, pero que sea el mismo estilo. Vi que debemos elevarnos diariamente y mantener la ascendencia sobre los poderes de las tinieblas. Nuestro Dios es poderoso. Vi que cantar a la gloria de Dios muchas veces ahuyenta al enemigo y alabar a Dios lo derrota y nos da la victoria. Ah, qué hermoso sería que nosotros, Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Eso no lo soporta Satanás. Sus ángeles se ahuyentan cuando tú lo cantas con espíritu, lo cantas en verdad, lo piensas, lo sientes, lo vives. Y entonces
Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Tremendo. La música también, como hemos visto también en esta lección de escuela sabática, es de uso educativo y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pocos medios hay más eficaces, dice el enjuay, para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Sería bueno que en esta pandemia agarraras tu himnario, agarraras tu Biblia y dijeras, quiero que el tema de la confianza en Dios sea nuestra fortaleza. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y aun si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Bajo sus alas, seguro descanso. Sí. Tantos cantos, hermanos, que nos darían fortaleza y que debiésemos enseñar a nuestros hijos. Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántense en el hogar cantos dulces y puros y habrá menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. ¿Qué te dije, niño? Que te apures, muévete más. Tranquilos, tranquilos. Oh buen maestro, despierta, ven, ruge la tempestad. Es que me está gritando el jefe, me está gritando mi papá, espérate. Que traiga calma a nuestro hogar. Sí. Los vientos, las ondas oirán su voz. Paz, haya paz. Calme las iras del negro mar, calme las iras de la mamá, del papá, del hijo, gritón y de todos. Cantes en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de su... Ah, subrayo. Cantos dulces y puros. Sí, porque luego van a cantar otra cosa y entonces no los va a llevar al lugar indicado. Principalmente la música, su propósito es de gratitud, alabanza y de adoración. Y ya llama la atención cómo adoraban en el pueblo de Israel. Decía en la parte de abajo, dice, y para asistir cada mañana, todos los días a dar, ¿qué? Gracias y tributar alabanza a Jehová y asimismo por la tarde. Eso me recuerda yo donde vivo, aquí en su pobre casa. Tengo un árbol grandísimo, grandísimo, y ese árbol, pues, tiene pajaritos. ¿Y qué creen que pasa en la mañana? ¿Y qué creen que pasa en la tarde? Y eso me recuerda mucho la gratitud que ellos tienen por la mañana y por la tarde. Y de la misma forma de dar gracias en el pueblo de Israel. Vean lo que dice el evangelismo. Por la noche y por la mañana uníos con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas. Voy rápido. Dice, se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos, nuestra mente, pensamientos hacia aquello que es que puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Ahora, también es importante que la música cumpla un medio evangelístico y no quiero echarme mi comercial de que el 19 de diciembre vamos a tener un concierto virtual que ya después por ahí les mandaremos una liga interesante para que lo puedan ver, pero por tanto yo, dice el salmista, te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Es decir, su voz, su influencia, su tiempo, todos estos son dones para Dios y deben usarse para ganar almas para Cristo. Ah, cuánto daría yo, queridos hermanos, porque varios de nuestros jóvenes, de nuestros niños, sobre todo en este tiempo de pandemia, pudiesen aprovechar para aprender un instrumento. Hay varios músicos que hoy en línea
pudiesen apoyarlos y pudiesen decir, vamos, aprende un instrumento, empieza, sí, porque también se puede hacer por este medio en línea. Es un medio evangelístico, queridos hermanos. Y finalmente, todo lo que vimos en este sector del hogar repercute la música en nuestra iglesia. Y vean, queridos encargados de la música, en el Ministerio de la Música, tiene como objetivos el poder organizar, ministrar, orientar, impulsar, cuidar y regular. Todo esto tienen que hacer los músicos, los encargados de música. La música en los distintos servicios de la adoración de la iglesia bajo los principios y normas que nos rige la Biblia, el espíritu de profecía y el manual de iglesia, así como brindar una orientación más específica ocupando los documentos oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que ha emitido acerca de este tema. Y vean, se dirige a Dios en adoración. Todos los servicios de culto deben ser dirigidos en adoración a Dios, a la comunidad de la fe para edificación y al mundo para evangelización. Esto, así como el culto debe ser en general, debe ocupar estos tres elementos, debe abarcar estas tres áreas. Lo mismo ocurre con la música, no es distinta. Dice por eso, los que hacen del canto una parte del culto divino deben elegir himnos con música apropiada para la ocasión, no, lo que decíamos hace rato, no de notas fúnebres, sino de alegres y con todo melodías solemnes. Es decir, un equilibrio. No se me vayan a lo fúnebre, no se me vayan a la alegría desbordante, sí, sino con melodías, sí, sino alegres y con todo melodías solemnes. Recuerden a quién nos estamos dirigiendo, dice evangelismo. Porque aquí está el otro extremo, queridos hermanos, ¿sí? Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Estas manifestaciones serán una emulación satánica del derramamiento del Espíritu Santo. Es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Y termina diciendo el lenguaje lo siguiente: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma que es dirigida. ¡Ojo! ¿Sí? Y finalizo con esta parte, me gusta mucho. En 1960 una nueva filosofía, lo que les comentaba hace rato con respecto a la música, se empezó a introducir con mayor fuerza en las iglesias cristianas. La música que decía es amoral, es decir, que no afecta ni para bien ni para mal, lo que importa es la letra. Sí, no importa, solamente la letra. Las características de esto: himnos tradicionales y cantos con pobre poesía, música con ritmos e instrumentos que incluyan géneros del momento, artistas ecuménicos imitando formas y sentimientos vocales, así como movimientos corporales de la música secular. Y entonces yo te podría decir también, Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Ay, mi creador, mi for. Y entonces la cosa ya cambia de lugar, hermanos, porque en lugar de que tú te concentres en que la letra llegue bien a tu cabeza, pensamiento, te haga meditar en Dios, de repente entonces como que te trae acá a la tierra y dices, a ver, oye, ese hombre canta medio bonito, ese como que es distinto, como que alguien, y ya no está dirigiéndote hacia Dios, sino de eso te está dirigiendo, te baja a la tierra y te dirige a la persona. Cuidado. Entonces esto es lo que ocurría y por eso nosotros tenemos que ser claros. Ezequiel dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y finalicemos con la historia que teníamos hace rato, con respecto a lo de Balaam. ¿Se acuerdan? El mayor problema no fue solamente que se fueran a la fiesta los chavos, porque eso es, digamos, a veces es una mala decisión que a veces se llega a tomar en la vida. Pero el problema no fue ese. Miren el mayor problema, ¿cuál fue? Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley
y fueron tanto los culpables de que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Valpeor. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en los mismos campamentos de Israel. Ande usted, pues mire, yo le voy a ser muy claro en esto. Sí, nuestra creencia como adventistas es muy clara al decir que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios y no debemos adorar imágenes ni nada. Pero usted se imaginaría tener una imagen ahí en su distrito, enfrente, en el púlpito, y que ya le estuviéramos yendo a adorar. No, no se la imagina, ¿no? Antes mejor que siga cerrada la iglesia, ¿verdad? Pero, sí, pero aquí lo que ocurrió fue que entonces no solamente se fueron a la fiesta, no solamente echaron vino ahí en la fiesta y se ofuscaron, sino que también se empezaron a enamorar de las mujeres de allá, cosa que Dios había dicho que no se hiciera, pero entonces ellos se las trajeron al campamento y pues para seguirles dando gusto, pues ya están aquí en el campamento, pues papá, mamá, ¿qué te digo? Ya la embaracé, ya la tengo aquí, ya no es adventista, no es del pueblo, pero pues ya la tengo aquí. Y pues, ¿qué quieres? Ya está bien un chamaco en camino. Y entonces, cuando menos se dio cuenta, cuando se dio cuenta Moisés, ya el enemigo había hecho su trampa y habían hecho que en el mismo campamento, dice, se comenzaron a practicar los ritos paganos. ¿Se imagina usted eso? Donde en su casa se cantaba, donde en su iglesia se cantaba, gloria a Dios, de una forma correcta, empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a introducir al pueblo de Israel otro tipo de gente, ¿sí? Que lo único que ocurre es que empiezan a mezclar las ideologías y por darle gusto, pues, no, ¿cómo no le vamos a dar gusto a la muchacha? ¿Cómo vamos a decir que no? Y entonces empiezan a cambiar, empiezan primero a mezclarse y luego empiezan a cambiar las costumbres a las costumbres en este caso, de las paganas. Dios exigió hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo, subrayo, tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía hacerlo el antiguo Israel. Si siguen finalmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción. No podrá ser de otra manera. Fíjense qué expresión de Ellen White. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, ¿sí? Por eso debe haber abundancia de su palabra en nosotros. Existirá esta distinción. No podrá ser de otra forma. Y por eso la Iglesia Adventista promueve a través de la música a nivel global, ¿sí? La himnología. ¿Por qué, queridos hermanos? Promueven el respeto, promueve una identidad por un lugar o patria, creencia o deidad, fácil de aprender y de cantar de forma conjunta para una nación o congregación. Fíjense qué elementos interesantes tiene la himnología. Por eso es que cuando la mayoría de las naciones, por no decir el 99% de las naciones han elegido la himnología para que sea la representación patriótica, así como tenemos nuestro himno nacional nosotros, yo me preguntaría por qué no en Argentina usaron el tango para poder tenerlo como elemento patriótico, el country en Estados Unidos, ranchero aquí en México y hay samba en Brasil. No, porque no te dirigen a elementos de identidad, de patria, de creencia, de no, te llevan a otro lugar, ¿sí? Por eso se escoge la himnología. Y la Iglesia Adventista ha escogido la himnología como un medio que es fácil de aprender. Nada más que el problema que tenemos es que, miren hermanos, ya cumplimos con este, literalmente, nuevo himnario, 11 años. Su edición dice 2010, pero salió desde el 2009. Llevamos 10 años. Y
Y me preocupa de que de los himnos que conocemos, alguna vez hice alguna encuesta, y los hermanos que tienen más de 30 años dentro de la iglesia, ¿sí? No tienen a veces el conocimiento de más de 100 himnos, y estoy hablando del himnario anterior, ¿sí? Que databa de 1900, si no mal recuerdo mis fechas, de 1960 y tanto, 60, un poquito más. Y, y pasaron 50 años de ese himnario, y la gente nada más se sabía en términos generales 100 himnos. Hay hermosos himnos, hermanos, que van a, obviamente, reafirmar las enseñanzas bíblicas, que van a ser parte fundamental para que nuestro aprendizaje sea, cuando decimos cantar alegres al Señor, estamos refiriéndonos al Salmo 100. Y así cada uno de como el siervo Brahma, estamos refiriéndonos a otros salmos. Es decir, los himnos tienen una referencia bíblica muy específica y nos van a ayudar para reforzar nuestra fe, nuestras enseñanzas en la creencia. Por eso, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Dios los bendiga en esta hora, queridos hermanos. Y me gustaría, así como están, podamos consagrar nuestras vidas a Dios, podamos decirle a Dios, perdónanos, Señor, por la música que hemos estado escuchando, por el descuido como padres que hemos tenido hasta aquí con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestra iglesia, ¿sí? De no haber sabido liderar bien nuestro hogar, de no haber sabido liderar bien nuestra iglesia. Debemos tener cuidado. Todo está lleno de música. Los anuncios comerciales, los juegos, los videos, las películas, ¿sí? Todo está lleno de música. Y es mi deber decirles que debemos enseñar a distinguir al pueblo entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Dios nos ayude. Dios los bendiga, queridos hermanos, y pueda ser este sábado un sábado en el que nos regocijemos en Dios, pero que sobre todo Él se regocije al oír los cantos, no solamente de nosotros, sino de la unión de la tierra y el cielo, al cantar los ángeles junto con nosotros para honra y gloria de nuestro Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos. Después de escuchar este tema interesante, mi hermano, pues daremos una alabanza más a nuestro Dios. Lo haremos con las estrofas del himno 259.